El misterio de la doble hélice, como el ADN nos cambió para siempre. Hasta hace poco, la humanidad apenas imaginaba lo que se ocultaba tras el velo de la vida a nivel molecular. Pero todo cambió en 1953, cuando dos científicos, James Watson y Francis Crick, presentaron al mundo su modelo de la estructura del ADN. El descubrimiento de la doble hélice fue un verdadero avance, abriendo el camino para comprender cómo se transmite y almacena la información en los organismos vivos. Este hallazgo destruyó las antiguas suposiciones y sentó las bases para una nueva era en la biología y la medicina. El ADN, esa misteriosa molécula que controla todos los procesos vitales, resultó ser como una biblioteca que contiene las instrucciones para la construcción y el funcionamiento de cada ser vivo en la Tierra. Comprender su estructura permitió a los científicos, por primera vez, mirar dentro de esta biblioteca y leer los libros escritos en forma de código genético. Desde entonces, las tecnologías basadas en el ADN han inundado el mundo, desde pruebas de paternidad hasta el tratamiento de enfermedades genéticas. La identificación y corrección de mutaciones genéticas se ha convertido en una nueva herramienta para combatir enfermedades para las que antes no existía cura. Pero el descubrimiento del ADN no solo condujo a una revolución médica, sino que también cambió nuestra comprensión de la evolución, al confirmar la existencia de mecanismos precisos para la transmisión de información genética de una generación a otra. Las investigaciones sobre herencia y mutaciones sentaron las bases para estudiar el origen de las especies, incluida nuestra propia historia. Este avance generó muchas cuestiones éticas, pero lo más importante es que abrió las puertas a un futuro donde la genética podría ser clave para la medicina personalizada y posiblemente la prolongación de la vida. Ahora, sumerjámonos en el asombroso mundo de los átomos y descubramos otra revolución que cambiará nuestra percepción del universo material. El enigma del mundo atómico. La revolución cuántica, desplazándonos gradualmente desde las moléculas de ADN hacia componentes aún más fundamentales de nuestro mundo, nos sumergimos en el misterioso ámbito de los átomos. La mecánica cuántica, basada en los descubrimientos de principios del siglo XX, reveló propiedades sorprendentes e impredecibles de las partículas subatómicas. Año 1915. Albert Einstein presentó al mundo su teoría de la relatividad, pero al mismo tiempo se produjo otro avance, el surgimiento de la teoría cuántica, que realmente revolucionó nuestra comprensión de la realidad física. Científicos destacados como Niels Bohr y Werner Heisenberg notaron que las partículas pueden encontrarse en varios estados al mismo tiempo y que su comportamiento no se puede predecir con exactitud. Esta extraña naturaleza provocó tanto admiración como debates en la comunidad científica, ya que se hizo evidente la necesidad de revisar la física clásica. Los principios de incertidumbre y el entrelazamiento cuántico se convirtieron en conceptos clave en las investigaciones que dieron al mundo nuevas tecnologías, como los transistores y los láseres. La revolución cuántica también dio origen al desarrollo de la informática y la computación, permitiendo la creación de dispositivos microscópicos que se convirtieron en la base de las computadoras y los teléfonos inteligentes modernos. Hemos sido testigos de un avance tecnológico que ha transformado la vida cotidiana, desde la medicina hasta las comunicaciones y el procesamiento de datos. Sin embargo, a pesar de todos los logros, la teoría cuántica sigue siendo un enigma lleno de misterios y paradojas que continúan intrigando a científicos de todo el mundo. Y mientras unos se dedican a resolver estos enigmas, otros investigan fenómenos aún más globales, buscando desvelar los secretos del propio universo. La teoría de la evolución, el giro darwiniano en la historia. Al pasar de lo subatómico a lo biológico, nos sumergimos en una época en la que la naturaleza de la vida y su desarrollo comenzaron a parecer mucho más complejos y fascinantes. En 1859, Charles Darwin publicó su obra El origen de las especies, en la que propuso una teoría radical de la evolución. Esta teoría causó una gran conmoción, ya que ofrecía una explicación de las especies y su diversidad a través de la selección natural, en lugar de afirmar que todos los seres vivos fueron creados de una vez y para siempre. Darwin, respaldado por una amplia colección de datos sobre la diversidad de especies, enfatizó que los cambios en el entorno pueden modificar las especies, adaptándolas para sobrevivir. Presentó pruebas en forma de observaciones en las diversas Islas Galápagos, donde incluso pequeñas diferencias en el hábitat llevaron a la formación de especies únicas. Esta idea provocó no solo un impacto científico, sino también un shock cultural, cambiando la percepción sobre el lugar del ser humano en la biosfera. El enfoque de Darwin sobre la selección natural se convirtió en la base de la biología moderna, proporcionando una herramienta para explicar los cambios evolutivos que hasta entonces seguían siendo un misterio.
Este proceso ayudó a los científicos a identificar las relaciones de parentesco entre diferentes especies, incluyéndonos a nosotros mismos. Las investigaciones realizadas por Darwin siguen impulsando la investigación hasta el día de hoy, sentando las bases para la genética y la biología molecular. La influencia de los trabajos de Darwin va más allá de los círculos puramente científicos, penetrando en la filosofía, la religión e incluso la política. Su teoría generó numerosas discusiones y controversias que continúan hasta nuestros días. Y mientras los científicos trabajan para descifrar la evolución y construir el árbol genealógico de la vida, otros buscan comprender los profundos misterios del universo que se esconden en la base del espacio y el tiempo. El enigma del tiempo y el espacio. La teoría de la relatividad de Einstein. Al sumergirnos en la misteriosa naturaleza del tiempo y el espacio, nos encontramos en un mundo que cambió nuestra percepción del universo gracias a la mente genial de Albert Einstein. En 1915, él propuso la revolucionaria teoría de la relatividad, que no solo cambió nuestra visión, sino que también transformó los propios cimientos de la física. La teoría afirmaba que el espacio y el tiempo no son magnitudes independientes, sino un único continuo que puede curvarse y distorsionarse bajo la influencia de la masa y la energía. Este descubrimiento contradecía la previamente aceptada concepción newtoniana del tiempo y el espacio absolutos. Einstein introdujo el concepto de la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo, explicando por qué los planetas giran en órbitas alrededor de las estrellas. Este concepto se confirmó cuando, en 1919, durante un eclipse solar, se demostró que la luz realmente se curva al pasar cerca de objetos masivos. Esto no solo confirmó la teoría de Einstein, sino que también abrió nuevos horizontes para la astrofísica. La comprensión de que el espacio-tiempo puede curvarse y expandirse llevó a suposiciones sobre la existencia de agujeros negros y un universo en expansión. Estos descubrimientos no solo confirmaron las ideas de Einstein, sino que también sirvieron de base para investigaciones posteriores en astrofísica y cosmología. De hecho, la teoría de la relatividad permitió llevar a cabo numerosas aplicaciones prácticas, por ejemplo, en los sistemas globales de navegación, donde se tienen en cuenta los efectos de la curvatura del espacio-tiempo para determinar la ubicación con precisión. Incluso las ideas más fantásticas de la teoría, como la posibilidad de viajar en el tiempo y la existencia de universos paralelos, siguen inspirando a los investigadores y estimulan el desarrollo de nuevas teorías. Y mientras nos maravillamos ante el poder y la belleza de la teoría de la relatividad, aún nos esperan misterios del universo aún más asombrosos que poco a poco se van revelando ante los ojos de los científicos. El extraño universo, la magia de la materia oscura. Cuando hablamos de las rarezas del universo, la materia oscura es quizás uno de los temas más enigmáticos. El descubrimiento de que hasta el 85% de toda la masa del universo no puede ser explicado por la materia visible sacudió a la comunidad científica. Todo comenzó con las observaciones de galaxias a mediados del siglo XX. Los astrónomos notaron que las estrellas giran alrededor de los centros de las galaxias a una velocidad que no puede explicarse solo por la masa visible. Esto llevó a los científicos a suponer la existencia de una sustancia invisible que mantiene unidas a las galaxias, la materia oscura. Con el tiempo, esta hipótesis recibió nuevas pruebas gracias al estudio de la radiación cósmica de fondo de microondas y la distribución de las galaxias en el universo. A pesar de que la materia oscura no interactúa con las fuerzas electromagnéticas, influye activamente en los campos gravitacionales, demostrando así su presencia. Este descubrimiento provocó una conmoción en los círculos científicos, ya que significaba que la mayor parte del universo está compuesta por una sustancia sobre la que sabemos muy poco. Y aunque no podemos ver ni tocar la materia oscura, su estudio continúa. Los experimentos a altas energías y en laboratorios subterráneos profundos buscan captar aunque sea la más mínima pista sobre su naturaleza. Algunos científicos suponen que podría tratarse de un nuevo tipo de partículas elementales que se comportan de manera diferente a todas las conocidas. El descubrimiento y la comprensión de la materia oscura podrían cambiar nuestra visión del universo, porque solo su correcta explicación nos dará una imagen completa de la evolución cósmica y la estructura del universo. A pesar de la falta de pruebas directas, el sueño de desvelar este misterio sigue siendo relevante. Científicos de todo el mundo, armados con las tecnologías más avanzadas, continúan sus investigaciones en busca de la solución a uno de los mayores enigmas de la física moderna. Y mientras discutimos la masa invisible del universo, otra cuestión aún más grandiosa sobre su origen y su relación con cómo surgimos nosotros atrae la atención de los investigadores.
Una voz del pasado, la descodificación del genoma antiguo. Pasando a los asombrosos logros de la ciencia, el estudio del genoma antiguo se ha convertido en un verdadero avance, permitiendo echar un vistazo al pasado más profundo de la humanidad. A comienzos del siglo XXI, gracias al desarrollo de las tecnologías de secuenciación de ADN, los científicos lograron descifrar el código genético de los antiguos humanos, arrojando luz sobre cómo evolucionamos y cómo se cruzaron los caminos de distintas poblaciones. Este trabajo comenzó con el descubrimiento del ADN de los neandertales, nuestros parientes desaparecidos hace mucho tiempo, y rápidamente se extendió a numerosos restos antiguos en todo el mundo. Uno de los descubrimientos más significativos fue la comprensión de que los humanos modernos poseen parte de los genes de los neandertales, lo que indica un cruce entre especies. Esto no solo amplió nuestra comprensión de la evolución, sino que también generó nuevas preguntas sobre el comportamiento y la adaptación de los primeros homínidos. El uso del ADN antiguo ha encontrado una amplia aplicación en el estudio de las migraciones, contribuyendo a comprender cómo los antiguos humanos poblaron la Tierra y respondieron a los cambios climáticos y ambientales. Asimismo, el estudio del genoma antiguo ha ayudado a entender cómo se desarrollaron ciertos rasgos, como la piel clara o la capacidad de digerir la lactosa. Esto fue posible gracias al análisis de cambios en los genes que no se encuentran en la actualidad. Además, estos descubrimientos tienen una enorme importancia para la medicina, ya que el estudio del ADN antiguo puede aportar pistas sobre cómo surgieron y evolucionaron ciertas enfermedades. De este modo, las investigaciones del genoma antiguo no solo permiten asomarse al pasado, sino que también ofrecen claves para una comprensión más profunda de nuestra historia biológica. Al desvelar los misterios del pasado, seguimos avanzando, tratando de resolver otro enigma, el origen mismo del universo y cómo fue formado. Planeta vivo, los misterios del microbioma humano. El descubrimiento del microbioma humano se ha convertido en una de las revoluciones científicas más fascinantes de las últimas décadas. Hace apenas unas décadas, ni siquiera sospechábamos que cada cuerpo humano es un microcosmos completo, habitado por billones de seres microscópicos. Microbios, virus y otros organismos forman ecosistemas complejos que viven dentro y sobre la superficie de nuestro cuerpo, ejerciendo una enorme influencia en nuestra salud y bienestar. Las investigaciones han demostrado que el microbioma desempeña un papel clave en procesos como la digestión, la respuesta inmunitaria e incluso la actividad cerebral. Los microorganismos ayudan a descomponer los alimentos, producen vitaminas y protegen contra los patógenos. Este descubrimiento impulsó a los científicos a realizar numerosas investigaciones para entender cómo los cambios en el microbioma pueden estar relacionados con diversas enfermedades, como la obesidad, la diabetes, las enfermedades autoinmunes e incluso la depresión. El conocimiento obtenido ha motivado a la medicina a buscar nuevos enfoques para el tratamiento y la prevención de enfermedades. Los probióticos y prebióticos se han convertido en herramientas populares para apoyar un microbioma saludable, y los investigadores han comenzado a desarrollar métodos de trasplante de microbiota para restaurar su equilibrio en el organismo. En un futuro próximo, se espera que la medicina personalizada pueda tener en cuenta el microbioma único de cada persona, ofreciendo métodos de tratamiento más precisos y eficaces. El estudio del microbioma también ha despertado el interés de los científicos que investigan la interacción del ser humano con el entorno. Estas pequeñas criaturas influyen en nuestra vida en muchos niveles, y comprender su papel puede cambiar nuestro enfoque hacia la salud. Al sumergirnos en este fascinante tema, comenzamos a darnos cuenta de la enorme importancia que tiene el equilibrio de estos compañeros invisibles en nuestra vida cotidiana. Y mientras dominamos los fundamentos de la microbiología, se nos abren horizontes cada vez más apasionantes en la ciencia y la tecnología, que transforman nuestra comprensión de la vida y el universo. El origen cósmico. La historia del Big Bang. ¿Cómo surgió el universo y por qué tiene este aspecto? Estas preguntas han intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, pero la respuesta se ha acercado gracias a la teoría del Big Bang. Esta hipótesis sostiene que hace aproximadamente 14.000 millones de años, el universo surgió de un solo punto, increíblemente denso y caliente. Más tarde comenzó a expandirse rápidamente. Esta idea surgió a partir de las observaciones del astrónomo Edwin Hubble en 1929, cuando descubrió que las galaxias se alejan unas de otras, lo que se convirtió en la primera prueba de la expansión del universo. La radiación cósmica de fondo de microondas, descubierta a mediados del siglo XX, proporcionó pruebas adicionales para esta teoría. Esta radiación residual, que se ha conservado desde los primeros minutos después del Big Bang, confirmó la hipótesis del origen cósmico y se convirtió en un elemento clave para la formación de la cosmología moderna.
Los científicos creen que fue precisamente como resultado del Big Bang que se sentaron las bases de la composición química del universo. Aparecieron elementos ligeros, como el hidrógeno y el helio. La teoría del Big Bang también explica por qué el universo se ve como lo observamos hoy, con galaxias, estrellas y planetas que se forman a partir de la nube original de gas y polvo. Las investigaciones modernas, como las observaciones de supernovas y la distribución de la materia oscura, continúan confirmando esta teoría. Además, ha dejado muchas preguntas sin resolver, como la naturaleza de la energía oscura que acelera la expansión del universo. Los descubrimientos científicos de los últimos años en esta dirección han permitido formular modelos que describen los primeros momentos de la existencia del universo. Estos modelos ayudan a los científicos a reproducir las condiciones que existieron en los primeros segundos después del Big Bang, lo que contribuye a una mejor comprensión de la dinámica del universo. Todo esto abre perspectivas emocionantes para futuras investigaciones y permite esperar la resolución de los mayores misterios del cosmos. Viaje al centro de la Tierra. Estudio del núcleo del planeta. Al adentrarse en las profundidades de nuestro planeta, el estudio del núcleo de la Tierra representa uno de los desafíos científicos más fascinantes. A pesar de que la humanidad nunca podrá alcanzar físicamente el centro de la Tierra, los científicos han desarrollado numerosos métodos para investigar su estructura interna. La principal herramienta para ello han sido las ondas sísmicas. Estas se generan durante los terremotos y se propagan a través de todo el planeta, cambiando de velocidad y dirección al atravesar los distintos materiales del núcleo. Desde mediados del siglo XX, se sabe que la Tierra está compuesta por varias capas, la corteza, el manto y el núcleo, que a su vez se dividen en externo e interno. Según las investigaciones, el núcleo externo está formado por hierro y níquel líquidos, que generan el poderoso campo magnético de nuestro planeta, mientras que el núcleo interno es una masa sólida compuesta principalmente por los mismos elementos. Este descubrimiento fue posible gracias al análisis de datos sísmicos y permitió comprender cómo el campo magnético protege a la Tierra de los efectos nocivos del viento solar y la radiación cósmica. Gracias a estos avances científicos, hemos comprendido lo importante que es la estructura interna de la Tierra para el mantenimiento de la vida. El campo magnético generado por el núcleo no solo protege la atmósfera de la destrucción, sino que también desempeña un papel clave en la migración de los animales y puede influir en las condiciones climáticas. Las investigaciones modernas, utilizando supercomputadoras y experimentos de laboratorio con altas presiones y temperaturas, continúan arrojando luz sobre la composición química y el comportamiento físico de estas capas. Estos descubrimientos también tienen un valor aplicado, ya que contribuyen al desarrollo de nuevas tecnologías y materiales. Comprender la dinámica interna de la Tierra puede llevar a predecir la actividad sísmica y las erupciones volcánicas, lo cual es vital para los países ubicados en regiones sísmicamente activas. El estudio del núcleo de la Tierra no es solo una investigación de las capas profundas de nuestro planeta, sino también la clave para entender cómo nuestro planeta sigue siendo habitable. En el próximo capítulo descubriremos cómo otro asombroso hallazgo abre nuevas perspectivas para el futuro de la ciencia y la tecnología. Un nuevo aliento para la ciencia. El potencial de la ingeniería genética. Así, hemos llegado a uno de los temas más revolucionarios de la actualidad, la ingeniería genética. Este campo de la ciencia no solo propone el estudio del código genético, sino su transformación activa. Con la ayuda de tecnologías de edición genética como CRISPR-Cas9, los científicos pueden modificar el ADN de un organismo realizando ajustes precisos. Esta metodología permite no solo erradicar enfermedades genéticas, sino también introducir mejoras en los organismos, aumentando su resistencia a las enfermedades o modificando ciertos rasgos. Las posibilidades de la ingeniería genética ya se están haciendo realidad en la práctica. Los investigadores trabajan en la creación de cultivos agrícolas capaces de sobrevivir en condiciones extremas, lo que podría resolver el problema del hambre mundial. En la medicina, esta tecnología abre las puertas a nuevos métodos para tratar enfermedades hereditarias como la fibrosis quística o la distrofia muscular, e incluso podría ofrecer una solución para combatir el cáncer. En China ya se han realizado experimentos de edición de embriones humanos para eliminar enfermedades hereditarias, lo que ha atraído la atención de la comunidad científica mundial. Pero junto con las posibilidades, surgen también cuestiones éticas. La intervención en el genoma humano plantea preguntas sobre las consecuencias de tales cambios, incluyendo los posibles efectos a largo plazo en el acervo genético. A pesar de esto, el potencial de la ingeniería genética sigue siendo increíblemente atractivo. Promete cambiar radicalmente no solo la medicina, sino también nuestra vida cotidiana, proporcionando nuevas herramientas para mejorar la calidad de vida.
Estos logros continúan inspirando a los científicos a explorar nuevos horizontes, lo que podría cambiar nuestro futuro para siempre.